Ser podcast. Miguel del Arco, maestro, es solo una entrevista. Bienvenido a La Hora Extra. Muchas gracias, Dani. ¿Cómo te llevas con los periodistas en general y con los críticos de teatro en particular? Lo pregunto porque el protagonista de la obra que vienes a presentarnos, Pedro Berriel, un director de orquesta, no se lleva muy bien con un crítico que le hace una entrevista, un crítico que no ha hablado muy bien de su obra y de su persona. Nos decía Juan Mayorga, la última vez que estuvo en La Hora Extra, que claro, hay críticas sutiles que te ayudan a entender tu obra o incluso a reescribirla, pero que hay críticas escritas desde la mala uva. ¿Qué relación tienes tú con la crítica? No sé si como Pedro Berriel lees las críticas sentado en el váter. Además es una cosa que le pasó a Tchaikovsky, o sea que sí. Yo intento seguir siempre el consejo de mi sabia particular, que es Nuria Esper, que me dijo hace mucho tiempo: no leas críticas. Siempre. Yo creo que la crítica os está bien. Yo la reviso, incluso alguna vez que he leído, así, no por las busques, sino de repente porque surge, después. Cuando acabas de estrenar, en el momento de estrenar, estás en carne viva. Entonces ahí realmente casi siempre nos puede la vanidad y todos queremos oír. Es el mejor montaje que he visto en mi vida, nunca jamás había oído una cosa igual, ¿sabes? Hay una que queremos gustar por encima de todo el mundo quiere gustar, y a nadie evidentemente le gusta que te digan o que le ha resultado indiferente o que no te ha gustado nada. O sea que es duro, es muy duro. Entonces yo intento mantenerme al margen. Dicho esto, es bastante imposible, porque dices, si en cuanto abres las redes sociales, y yo tengo redes sociales porque las utilizo profesionalmente, pues te van a salir, o te van a alguien que de repente tiene la necesidad de meterse en tu muro para expresarte íntegramente su opinión, aunque sea una opinión de mierda, ¿sabes? O sea que entonces, bueno, pues es bastante. O mis hermanos que dicen: joder, macho, te han puesto a parir, ¿no? Que eso también mis hermanos son muy dados a eso. Entonces al final te van llegando, pero yo intento mantenerme al margen. No te tientan ni con esas. Sí, me tientan, porque luego ya te digo que puede la vanidad, porque todos queremos oír que te doren un poco la píldora, pero intento, o sea, hago un trabajo específico para no acercarme a las críticas, sobre todo cuando acabo de estrenar, porque realmente, mira, Tchaikovsky lo decía, lo pongo en la función, ¿no? Cuando estrenó el concierto para violín, un crítico vienés muy importante dijo que el compositor proveía por primera vez en la composición musical la posibilidad de que hubiera música que apestara al oído. Es decir, o sea, que no es una cuestión de ahora que decimos que las redes son un pozo de mierda y que de repente ahora la gente se ha vuelto a la opinión. Creo que eso hemos convivido con la opinión ajena permanentemente, y como dicen también allí en un personaje, somos esclavos de la opinión ajena. Y eso siempre está ahí, pero hay que aprender a protegerse de alguna manera. Miguel estuvo a finales de 2023 presentándonos su Rigoletto de Verdi, ahora se mete con Tchaikovsky en La Patética, que estrena esta próxima semana con el Centro Dramático Nacional. Tchaikovsky también recibió críticas duras y hostiles a lo largo de su carrera, a pesar del éxito de público. Murió en San Petersburgo el 6 de noviembre de 1893, 9 días después del estreno de su sexta sinfonía, La Patética, y tenía 53 años, los mismos que Pedro Berriel, a quien interpreta Israel Elejalde en esta obra. Tu Patética está inspirada, he leído, en la novela de Morir, de Arthur Schnitzler, sobre cómo le afecta a un matrimonio el saber que él va a morir en un año. También bebe de diarios de Tchaikovsky, de cartas suyas y de otros. Ahora te pregunto por todo eso, pero quería saber en primer lugar de dónde surge esta necesidad de hablar sobre morir, sobre la muerte, un tema que los creadores, entiendo que a raíz de la pandemia, que la hemos visto a la muerte todos mucho más cerca, estáis poniendo sobre la mesa, y un acercamiento a la muerte además distinto.
Yo creo que ahí hay varias circunstancias que coinciden, ¿no? En un tiempo, que es la pandemia, como tú decías, evidentemente. También, además, coincide el cierre del Pavón Teatro Kamikaze como proyecto. O sea, Teatro Kamikaze como proyecto teatral sigue, pero el proyecto de tener una casa propia, pues cerrar las puertas también es un tipo de muerte, ¿no? Yo me enfrenté durante mucho tiempo a un luto específico, ¿no? De no tener una casa propia para hacer. Fueron 5 años de una felicidad enorme en lo creativo, durísimos en otras cosas, pero sí que cambiaba y modificaba algo en mi vida. De hecho, es la primera vez que me enfrento a un nuevo texto desde el 19 que dirigí Ricardo III. Entonces ha sido ese tiempo de luto, y el remate fue evidentemente la muerte de mi padre en el 21. Entonces, bueno, pues todas estas circunstancias, y bueno, también que dentro de 3 días, en breve, me caen 60 palos, ¿eh? Entonces, pues también, de repente, convertirte en un sesentón, es decir, hostia, ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿Sabes? Sí, ¿qué ha pasado? Pues si yo soy un chaval, me sigo pensando como un chaval, ¿no? Pero no. Y además tenemos una sociedad que te va diciendo, te queda poco, ya estás fuera, ¿sabes? Entonces todo esto, pues, pedía una reflexión, o me pedía el cuerpo como reflexionar, como esta manera de acercarse a un hecho que evidentemente es común a todos y que todos vamos a tener que asumir en algún momento, y asumirlo con esa distancia intelectual de la que habla Tchaikovsky, ¿no? Es decir, de pensar en ella, pensar no como una novela, que la novela es negrísima, la novela es de una oscuridad terrorífica, y yo quería alejarme de esa oscuridad, quería reflexionar desde otro sitio, ¿no? De buscar un poco la alegría de morir. Ahora te pregunto por la alegría de morir, pero ¿se puede aprender a morir? Es decir, ¿la agonía nos enseña lo que significa realmente estar vivos, que se insinúa en la obra? Parece que solamente aprendemos a vivir o a cómo morir en los momentos malos, trágicos, agónicos, de enfermedad, como le pasa a Pedro. Bueno, yo creo que debería ser una cosa más progresiva, ¿no? Lo que pasa es que siempre tenemos una sociedad que creo que vivimos de espaldas a la muerte, como si no existiera y como si fuéramos todos a vivir eternamente, y no es así. O sea, creo que esa alegría, o sea, esa manera de enfrentarnos al hecho de que somos finitos, debería ser algo más progresivo para tener en cuenta, no vivir de espaldas, sino vivirlo como una parte más de la vida, y creo que también eso seguramente nos enseñaría a aprovechar mejor el tiempo, ¿no? A no perderlo en cosas tontas y ser más concretos a la hora de plantear nuestra propia existencia. Aprender a vivir es también aprender a celebrar la vida. Quiero decir, vivimos en un mundo rodeado de muerte, aunque vivamos de espaldas a la muerte, un mundo muy oscuro, de apocalipsis en apocalipsis o en apagón, como hemos vivido esta semana, de guerra, de violencia, de odio. ¿Deberíamos deleitarnos un poquito más en la alegría, aunque sea la alegría ajena? Yo eso estoy convencido. O sea, son frases literales de los diarios de Tchaikovsky, ¿no? Es decir, que era un músico eminentemente programático y siempre seguía como un programa propio para componer sus sinfonías y sus piezas. Y en la cuarta, cuando desvela de alguna manera, porque la sexta siempre dijo no voy a desvelar el programa, que intenten adivinarlo, que era parte de la gracia, ¿no? Que decir qué es lo que nos quiso decir o qué quería que adivináramos. Pero en la cuarta, por ejemplo, cuando lo explica, sí que dice algo que a mí me fascina, que hay un momento en que decir, si uno no tiene la alegría propia, debe de alguna manera proyectarse en la alegría de los demás, y dice, porque la alegría existe, sencilla y poderosa. Y para mí es una cosa tan pequeña, tan simple, pero tan absolutamente rotunda a la hora de plantearte la vida, que lo intento, no me sale, pero lo intento. O sea, que yo creo que es rotundo. La alegría sencilla y poderosa para mirar las cosas hasta los apagones, ¿no? O sea, estas cosas, estos momentos históricos que estamos viviendo un día tras otro momento histórico, estoy de historia ya, es decir, a ver si se nos pasa un poco y llegamos a esa normalidad, esa nueva normalidad. Ayer cuando oía a Sánchez sobre todo hablar sobre la normalidad, ya hemos vuelto a la normalidad, decir, madre mía, esto es como lo de la pandemia, ¿te acuerdas cuando hablábamos de la normalidad? Sí. Y digo, pues sí, estamos completamente anormales en todo, ¿no? O sea, que es un poco, pero bueno, la alegría me parece que es absolutamente imprescindible. Lo desconocido nos da miedo a todos. Todo el mundo tiene miedo a la muerte en mayor o menor medida, pero no sé si Pedro, y también tú, tienen más miedo a morir o a morir y ser olvidado, a no trascender, que curiosamente también es una reflexión que nos ponía Israel Elejalde en la mesa cuando nos presentaba Tan solo el fin del mundo. Si realmente lo que nos da miedo es a morir y no ser recordados, no trascender. A mí la trascendencia me da bastante igual, o sea, que es una cosa como que no tengo afortunadamente ese problema, no tengo esa ansiedad, ¿no? Si no estoy, es que me da igual de lo que sea, y el legado me da exactamente lo mismo.
Pero sí que es verdad que parece que necesitamos justificar, ¿no? el seguir existiendo, que nos agarramos a esta necesidad de posteridad, ¿no? Tchaikovsky, por ejemplo, lo tenía muy claro. O sea, él habla de forma permanente en sus diarios de la posteridad que supuestamente le es destinada, tiene destinada. Entonces, escribe sobre otros músicos y en algunos momentos opiniones realmente terroríficas sobre sus colegas, siempre pensando en cómo le iban a leer en el futuro, es decir, que tenía una enorme conciencia de su paso a la posteridad. Bueno, yo creo que es una manera, ¿no?, de agarrarnos también a seguir existiendo. A mí esa ya te digo que me da igual, es que no me la planteo, o sea, que se aprovecha lo de ahora, que además eso se lo dice un personaje, dice, se aprovecha mientras hay música aquí, mientras estés aquí, que cuando lleguemos al otro lado no sabemos si hay otro lado. Es que me gusta mucho ese diálogo que entablan con la Gloria sobre ser recordados, sobre trascender, y veo que conecta también con este tiempo de redes sociales. Entiendo que estás hasta arriba con ensayos, pero hay un monólogo buenísimo que se ha estrenado en la Abadía que se llama A Fuego, de un chico asturiano, Pablo Macho Otero, que precisamente conecta con cómo hoy en este mundo de redes sociales y de egos, todo el mundo busca su minuto de gloria. O sea, el trascender, el ser recordado, el hacerse viral. No sé si también hay una reflexión aquí sobre el ego. Bueno, lo que pasa es que yo creo que ha cambiado, y la gloria en este caso, este personaje que aparece de final en la patética lo dice, ¿no? Que ya no buscamos la gloria, que buscamos ese minuto viral que realmente olvidamos. O sea, ya no perdura absolutamente nada. Hemos hecho algo, hay tal avalancha de producto en general, de consumo, y aparte además la palabra consumo y el producto referido a lo que antes eran piezas o era cultura, ¿no? Entonces ahora consumimos todo el rato, y consumir es algo que parece que tiene algo como de tirar, de consumir y tirar permanentemente, y ya no hay esta idea de algo que perdure a lo largo del tiempo, ¿no? Ya no tenemos estas, hostia, la Sexta, ¿sabes? 1893 es el estreno y sigue funcionando y sigue siendo algo que te lleva a unos sitios absolutamente formidables, ¿no? O sea, es decir, ya hay muy pocas cuestiones culturales que realmente se aferren a la vida y pasen a lo largo de la historia y sigan perpetuándose a lo largo de los años. Olvidamos, y el cantante o una obra de teatro, bueno, el teatro siempre ha sido efímero, pero el cine, ¿no? O sea, ya no hay esas películas que se mantienen, que pasan a la historia y que seguimos viendo y una y otra vez, tipo Casablanca, ¿no? Es sí. Una cosa, a mí eso sí que me produce una cierta distancia, o sea, una cierta tristeza, porque creo que estamos desarrollando un cerebro que no quiere recordar absolutamente nada, sino nada más que consumir, que también es una manera de decir no hay muerte, no tengo que pensar en el tiempo, es decir, voy a seguir existiendo y consumiendo de forma permanente. O sea, es fruto, entiendo, bajo tu opinión, del público, no de las creaciones que se hacen, sino que estamos acostumbrados a pasar de pantalla rápido, ¿no? Sí, pero también evidentemente tiene que ver con lo que estamos creando, es decir, sí, o sea, que tiene que ser esos algoritmos que se utilizan ahora mismo ahora mismo desde el otro día me hablaban de los algoritmos que muchas veces se utilizan para ya desarrollar guiones en concreto, ¿sabes? Que es terrible. Y el otro día escuchaba en esta Santa Casa una conversación de especialistas en cine y que dice que me estaban riéndose porque estaban hablando de que consumían, veían series al mismo tiempo que veían la televisión, atendían las redes sociales y escribían crónicas de lo que habían visto el día anterior. Todo a la vez. Es decir, es imposible que la atención realmente nuestra atención ha disminuido de una manera bárbara. Entonces, eso como espectadores, pero también evidentemente vamos desarrollando, ahora mismo, por ejemplo, surge mucho esa cosa de decir, no, es que esto es demasiado intelectual, es que esto es demasiado denso, la gente ya no está acostumbrada a esto, entonces vamos creando cosas que pensamos que el mercado necesita, y ese mercado de consumo nos va dirigiendo a hacer un tipo de obras, de películas, de canciones, algo que parece que tiene que ver con esta ligereza del consumo rápido y olvidable de píldoras donde la gente no va a prestar mucha atención. Entonces esto es como lo de antes, se dice que nos reímos antes cuando antes de los teléfonos móviles recordábamos los teléfonos. Ahora mismo, como ya tenemos las agendas, hemos olvidado absolutamente todo. Entonces es una parte del cerebro que dejamos de usar. Hoy viniendo para acá, me he encontrado a un turista que iba con un mapa. Y me he quedado loco diciendo, joder, hacía mucho tiempo que no veía a un tipo intentando desentrañar unas calles que al final te obliga a un tipo de esfuerzo que si tú pones el Google Map no hay esfuerzo posible. Entonces, esa disminución del esfuerzo de la concentración creo que va modificando nuestras redes neuronales y creo que va haciendo que tú tengas otra manera de mirar el mundo. Te lo decía antes de la entrevista, yo no he leído la novela de Arthur Schnitzler, Morir,
Es muy oscura, por muy, lo que muy he oscura. leído. Él entra como en una especie de espiral así muy tóxica y autodestructiva con su mujer, porque no acepta el hecho de que vaya a morir. Pero en cambio, leyendo tu texto, yo me lo he pasado bomba. Entiendo que también Pedro, fruto de su enfermedad, pues sufre unos delirios, habla con el fantasma de Tchaikovsky, pero hay mucho humor. No sé si es una comedia o, en cualquier caso, ¿dónde has encontrado la alegría o la luz en este texto que también vimos en Las noches de Tefía, por ejemplo, que era una realidad muy dura, pero ahí había también cierta alegría, ganas de vivir, esperanza? Bueno, para mí es que las brechas de luz en estas cosas tan oscuras o que miramos con oscuridad siempre son absolutamente, necesarias, ¿no? O sea, que son imprescindibles a la hora de crear. Necesito el humor como para poder mirar el mundo y poderte reír de uno mismo y de tus miedos, como para relativizar absolutamente todo. Aquí surge de una cosa muy característica, porque la patética, que es el sobrenombre de la Sexta Sinfonía de Tchaikovsky, patético en la acepción en la que se utiliza para esto, es algo que produce enorme dolor y una gran conmoción emocional, ¿no? Pero la acepción en castellano para patético no es esa. O sea, existe, como en la RAE lo recoge, existe esa acepción, pero aquí algo patético es siempre ridículo. Entonces, en esa dicotomía de las dos acepciones, que son cosas que pueden producir algo sublime en lo emocional, pero al mismo tiempo también, y si se te pasan, a nada que se te pase un poquito, puede resultar ridículo. En esa dicotomía en la que siempre estamos, de decir, esa necesidad de trascendencia y esa cosa como que nos tomamos muy en serio nosotros mismos, pues dices, pues relájate y sé un poco ridículo de vez en cuando, porque también es necesario. Te ríes de todo y de todos. Una de las cosas que más gracia me ha hecho, lo confieso, y espero que, bueno, no es un spoiler ni nada, pero me ha hecho mucha gracia cómo te ríes de estas nuevas generaciones, y no solo nuevas, a las que cada día se le diagnostica un nuevo trastorno, una nueva intolerancia alimenticia, género muy fluido, pero en cambio no pueden comer absolutamente nada. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones de cristal, o a quienes llaman generaciones de cristal, a los jóvenes de hoy? Ahí también tengo una dicotomía importante, porque estoy haciendo pruebas, por ejemplo, buscando, porque seguramente ruedo película en verano, a finales de verano, y joder, hay una generación de actores y actrices absolutamente impresionante, de gente con una preparación. Tengo además ahora mismo dos actores muy jóvenes también dentro de la compañía, absolutamente tremendos, es decir, con una enorme preparación en todos los sentidos. Son generaciones con mucha más preparación de la que teníamos nosotros, es decir, mucho más conscientes de esa preparación, y sí es posible que tengan, pues estarán luchando con ese mundo que les vamos dejando también, que es decir, no puedo decir, no, es que además ellos son también producto del mundo que nosotros hemos ido preparando, es decir, que al final las generaciones están siempre interrelacionadas, con lo cual dicen, no, es que esta generación es muchísimo peor que la nuestra. A mí eso me parece una gilipollez. Yo los veo, o sea, que son muy afortunados en muchas cosas, y como nosotros, pues hay gente estupenda y gente que no, o sea, pero no me parece que sea para nada una generación de cristal. Aquí, fíjate, además hablamos del niño de cristal, pero es que a Tchaikovsky lo llamaban el niño de cristal. Entonces tenía una sensibilidad muy específica y siempre estuvo con la protección de la madre, y siguió siendo reconocido como niño de cristal hasta prácticamente el día de su muerte. Este matrimonio lo forman Pedro y John, su marido, a quien interpreta Jimmy Castro, un negro. Qué importante y qué pertinente, nos decían Marta Pazos y Abril Zamora la semana pasada, traer un texto como Orlando en estos tiempos de Trump y otros Trumps, en estos tiempos de regresión de derechos y libertades en todo el mundo. Qué importante, entiendo, que este matrimonio sean dos hombres homosexuales, uno de ellos además negro. Te comentaba lo que ha sufrido Manuel Liñán el fin de semana pasado por bailar con una bata de cola y un mantón, el linchamiento que le han hecho en las redes sociales llamándole de maricón para arriba. No sé si te preocupa, tengo varias preguntas aquí, si es más peligrosa la autocensura que la censura, que, como dice Pedro, hay que separar el arte de la política, que haya cada vez más miedo en los creadores de meterse en cuestiones políticas, de mojarse por el miedo a que sean rechazados o tengan un linchamiento en redes sociales, les llamen maricones, que vuelvan los creadores a meterse en el armario. La autocensura existe, evidentemente, y es terrorífica, ¿no? O sea, porque se estás poniendo tiritas antes de que se haya producido ningún tipo de herida. Yo, afortunadamente, ese problema no lo tengo. Es decir, nunca pienso esto, no debería contarlo porque va a molestar. Es decir, hago, evidentemente, los análisis dramatúrgicos y lo que se necesita de los personajes para contarlo. Pero sí que es
existe evidentemente porque tenemos una sociedad de una agresividad brutal en ese sentido y donde supuestamente puedes decir de todo, pero ahora mismo estamos más acotados, vamos siendo acotados por todas partes con lo políticamente correcto por una parte. Yo creo que es necesario hablar absolutamente de todo y de cualquier manera. No de cualquier manera me refiero, digo que con el máximo límite posible, ¿no? Es decir, no entiendo que esa capacidad de censura, pero sí que es verdad que ahora mismo hay como un nivel de ofensa tan absolutamente brutal que es que si seguimos así no podremos hablar de ninguna cosa. ¿Por qué son un matrimonio gay? Bueno, había un paralelismo porque me interesaba de la vida de Tchaikovsky. Tchaikovsky vivió una homosexualidad cómoda en el sentido de que hizo lo que quiso hasta cierto punto, pero siempre se negó, evidentemente, porque no estaba bien visto en la sociedad. De hecho, se casó y su matrimonio fue un horror. Y mantuvo una tristeza brutal, ¿no? Él habla de que nunca conoció el amor, no solamente a través de la música, que cuando habla con su mecenas, con una mujer que le estuvo manteniendo durante toda su vida para que pudiera componer en las mejores condiciones posibles, y le cuenta que si tuviera que definir si había sentido el amor, diría que no, pero solamente a través de la música. Es decir, que pudo ser esa expresión amorosa, la expresó a través de su música, pero nunca la pudo vivir. Entonces, ese paralelismo entre ese personaje que vive en Rusia, que Putin, un personaje tan extraordinariamente terrible, ¿no? en todos los derechos, en lo que tiene que ver con los derechos, lo que está haciendo en Ucrania, pero vamos, esta fijación que tienen todas estas extremas derechas, ¿no? con los derechos LGTBIQ+, pero todos, desde Santiago Abascal a Trump, a Orbán, es decir, van saliendo Meloni, toda esta gente, lo primero que hace, nada más que llegan al poder, es un ataque frontal a todos los derechos adquiridos, ¿no? O los que están todavía por adquirir. Entonces, y al mismo tiempo Putin, olvidando por completo esa faceta tan absolutamente imprescindible dentro de la personalidad de Tchaikovsky, coge su música y la convierte en símbolo de Rusia, ¿no? Entonces es contar una historia patética, ¿no? que es tremenda, que hacen una escultura de Tchaikovsky para ponerla enfrente del conservatorio en la que fue maestro, y de repente, como es un hombre que tenía obsesión y un delirio como por las tonadas populares, la música popular, ponen un pastorcillo al lado para que representaba esta música popular, y al final deciden dejarlo porque parecía que era subrayar que era un pederasta. Entonces, estas cuestiones que son terroríficas, pero que se mantienen, o sea, que siguen, o sea, que aquel que dijo, el juez que dijo hace nada, que como estaba haciendo a Keke, me parece que era en el juicio de Keke, ¿no? Y que le dijo, si yo dijera lo de los homosexuales que son pederastas, como son todos, o sea, esto es lo que tenemos que aguantar día a día, o sea, que eso es un caldo de cultivo de forma permanente. Entonces, me apetecía jugar este paralelismo, ¿no? Entre un compositor que vivió su homosexualidad de una manera también bastante trágica a lo largo de su vida, con otro, ahora mismo, un director de orquesta que supuestamente ha pasado siglos desde la muerte más de un siglo desde la muerte de Tchaikovsky, y se sigue enfrentando a cuestiones muy parecidas en casi todo, en la homosexualidad, de la manera de perdurar o no perdurar, en su enfrentamiento con la muerte, en su manera, en el campo creativo, ¿no? De cómo enfrentarse a la creación, sus inseguridades, y este camino en paralelo, ¿no? Al mismo tiempo que se produce entre ellos una comunicación realmente casi de amistad, ¿no? De decir que y eso me gusta mucho, porque yo siempre he sentido, cuando dicen, ¿cómo te atreves a tocar a los clásicos? Dios, ¿cómo te tocas a Molière? Y yo siempre los he sentido muy cerca, o sea, he sentido una conversación, yo siempre decía Molière o Pirandello, ¿no? Cuando La función por hacer, o El misántropo, que siempre eran hombres de compañía, eran hombres que pertenecían a una compañía, y siempre me los imaginaba. Yo creo que Molière o Pirandello debían ser bastante parecidos a lo que nosotros hacemos, ¿no? Venir a ensayar, cambiar, rehacer esa problemática, y sentir a estos prohombres, a estos genios de la historia tan cerca en lo creativo, pues a mí me resulta de una hermosura fascinante. Si se te apareciera el fantasma de Tchaikovsky, ¿qué le dirías? Yo tendría, o sea, además es que adoro al personaje, o sea, que leyendo los diarios y las cartas, ¿no? Tengo en algunas anotaciones, porque está aquí, solamente he encontrado la edición en inglés, y tengo en una de las cartas en las que está hablando del proceso creativo, ¿no? De decir, de cómo se
viene abajo, de cómo cada día el dolce far niente le mata, entonces tiene que empezar a pensar en nada más que en una cosa, nada más que para no oír las preguntas, y tengo puesto el margen, ay madre, cómo me parezco, ¿sabes? Esas cosas que me he sentido muy identificado en todas esas incertidumbres, y pensar y leer que alguien, pues como un genio, como Tchaikovsky, que pasa la historia como un genio, pues tenía las mismas debilidades que tiene cualquier creador, pues dices, ya, si es que somos mucho más parecidos de lo que pensamos. Un siglo después, y Tchaikovsky lo tendría más difícil probablemente en la Rusia de hoy, de Putin. Eso sin lugar a duda. John, el marido de Pedro Berriel, se lo señala específicamente, ¿no? Cuando se plantea la posibilidad de un viaje a Moscú, que seguramente este hombre, que ahora mismo es el prohombre y que las músicas suenan y resuenan, y sigue siendo el concurso de Tchaikovsky un concurso importantísimo, pero que ahora mismo pues estaría encerrado porque evidentemente Putin ha declarado el movimiento LGTBIQ+ como un movimiento ilegal y está más cerca de ser un movimiento terrorista que de cualquier otra cosa. Hasta la Fundación de Ayuda a las Personas con SIDA de Elton John la cerraron porque era una cosa como perversa. Totalmente. Es tremendo. Sí, se le plantea a Pedro Berriel la oportunidad de ir a Moscú a tocar allí, pero claro, va a estar Putin presente. Me ha recordado esto también un poco a Fundamentalmente Fantasías para la Resistencia de Alfredo Sanzón, que nos planteaba una compañía de teatro que tiene la oportunidad de ir a representar para el gran dictador ruso, para Putin, qué hacer. Y eso te preguntaría a ti, si ir a tocar delante de Putin es blanquear a este genocida homófobo, si es una gran oportunidad y no hay que desaprovecharla, o si ir y, como en el caso de Sanzón, hacer un complot para ver si podemos asesinarlo, o gritar, oye, soy homosexual y aquí está mi marido. Pues ha sido un diálogo permanente. Además lo he vivido en primera persona porque me pasó con Rigoletto, que teníamos uno de los coproductores era la ópera de Tel Aviv. Y cuando en su momento, cuando yo firmé el contrato para reponerla en Tel Aviv, todavía no había surgido el problema de, o sea, todavía no habían invadido Gaza, ni había habido esa invasión, pero después, cuando yo, casi al principio, me planteé, es decir, ¿tengo que ir a Tel Aviv? O sea, ¿voy a Tel Aviv? Entonces lo hablé con mis socios kamikaze, ¿verdad? Entonces decía... creo que el arte tiene que estar por encima de eso, es decir, no estamos colaborando en ningún sitio donde decimos, si tú imagínate que nosotros aquí en España de repente tuviéramos, imagínate que Vox llega al poder y de repente esto se desata en una cosa como terrorífica, nosotros invitamos a una compañía a venir al Pavón cuando todavía estábamos en el Pavón, y de repente la compañía dice, no voy a ir al Pavón porque tenéis un gobierno de extrema derecha. Dices, no hubiera tenido ningún sentido, hubiera dicho, ya, pero estamos aquí intentando defender la libertad de expresión. Entonces, eso, decía, sí, es verdad, pero son unos límites muy terribles. Cuando de repente ya aquello fue a más, yo dije, yo soy incapaz de ir a un país ahora mismo, un país que me parece que está cometiendo un genocidio, o su gobierno desde luego está cometiendo un genocidio. Me sentí incapaz de ir y renuncié a ponerlo en pie en Tel Aviv. Pero sigue siendo algo, ¿sabes? Contaban el caso, por ejemplo, de no sé quién era, no sé si era Adolfo Marsillac, me parece que era Adolfo Marsillac, que iba a montar a Sartre aquí en España durante el franquismo, y Sartre había prohibido expresamente que ninguna de sus funciones se representara durante la dictadura. Entonces decía, joder, macho, o sea, ¿no te das cuenta de que un señor está jugándose el tipo para poner en pie cosas que están prohibidas dentro de la dictadura? ¿No deberías apoyarlo? Entonces siempre hay algo como, no sé, o sea, que hay que darle una vuelta, es importante. En este caso, evidentemente, Pedro, la voluntad de Pedro ahí está un poco también entre la necesidad de preservar, o sea, de seguir buscando una forma de perdurar en el tiempo, su propia muerte, ese narcisismo que nos pone en primer lugar, y que de repente apartamos la realidad y nos ofusca un poco el juicio, ¿no? Entonces ahí y por eso aparece su marido John a decirle qué estás haciendo. Penetrar el misterio que encierra esta pieza es el reto de Pedro Berriel. ¿Cuál es tu reto con la patética, o has descubierto algo nuevo en esta pieza? Ojo, sí, he descubierto, bueno, ha sido fabuloso porque decía que llevaba mucho tiempo sin meterme en la sala de ensayo. Bueno, había remontado Jauría y había hecho Rigoletto, pero no con un texto nuevo así, y
recuperar la capacidad lúdica de enfrentarme a un... Yo es que me pasaría la vida ensayando, en realidad. O sea, a mí lo que no me gusta es estrenar, pero luego ya sé que es necesario, pero a mí lo que me pasaría es todo el día dándole vueltas a las cosas y vueltas y vueltas y vueltas, buscando lo que dice Pedro, ¿no? Una manera mejor de interpretarlo y de dar con el kit, ¿no? Esa capacidad lúdica ha sido importante. Aquí teníamos un problema con esta pieza porque la patética tiene un tono particular, entonces se mueve en una cosa tan terrible como supuestamente es la muerte, ¿no? O sea, o como no la tomamos, también evidentemente, o sea, enfrentar tu propia extinción cuando no es el tiempo. O sea, es decir, yo siempre digo que a mí mi vida entró en la muerte de una manera brutal cuando iba justo a cumplir los 40 tacos porque murió un hermano. Entonces, esa muerte inesperada sí que es, para mí es un antes y un después en mi vida. O sea, ahí hay la concepción, la manera de pensar en la muerte. Entra de una manera, entonces cuando es inesperada, cuando esa muerte de repente, un hombre de 53 años como Pedro Barriel, el protagonista de la patética, se tiene que enfrentar, realmente hay algo realmente terrible en todo esto, pero aún así es, como dice Tchaikovsky, la voluntad necesaria, la voluntad imprescindible de buscar la alegría sencilla y poderosa, ¿no? De la que hablan a lo largo de todo. Entonces esto va creando un tono particular que nos movemos como de ay madre, se nos va para un lado para el otro. Entonces, que yo siempre le digo a los actores, vamos a pie a tierra, o sea, es decir, que no se nos pase porque luego la risa además es peligrosa. Todavía no hemos metido público, nos hemos reído mucho en los ensayos, esto está bien, pero también nos hemos emocionado muchísimo. Entonces estamos ahí en ese movimiento, esas idas y venidas con el tono que siempre son, pero a mí me gusta mucho estar ahí en ese vilo, ¿eh? Sí, a mí me pasaba leyéndolo, que lo que te digo, es una cosa como muy dura, el hombre se está muriendo y en cambio esa escena con los enfermeros y el doctor y tal es una locura, muy graciosa. La música es una compañera fiel, protectora, reconfortante. ¿Qué escucha Miguel del Arco además de Verdi y Tchaikovsky? Yo es que escucho de todo, o sea, que soy, o sea, mi Spotify espero que nunca salga publicado porque realmente sería digno de estudio. Escucho de todo, o sea, que dependiendo del momento del día, o sea, si necesito, o sea, hay veces, o sea, yo qué sé, o sea, que cuando estoy un poquito bajo, o sea, el otro día estaba bajando a ensayar y vivo muy cerca del CDN y me puse el Abracadabra de Lady Gaga para bajar on Fire, ¿sabes? O sea, pues es que pues ya está, pues sí, voy buscando lo que necesito en cada momento. ¿Escuchas también el silencio? ¿Tenemos que valorar más el silencio, ser conscientes del valor real de un silencio, que precisamente es una de las reflexiones con las que comienza la patética? El silencio además de la naturaleza, que es una cosa muy particular, eso lo llevo relativamente poco siendo muy consciente de él, porque tengo una casa en el campo, entonces yo era muy urbanita, yo no había tenido pueblo de mis padres ni nada por el estilo, con lo cual era ciudad y el campo era de vez en cuando. Y ahora no, ahora sí que paso temporadas largas en el campo, entonces ahora soy muy consciente de esto que dice Tchaikovsky, habla de la nota grave que surge de la tierra. Entonces, esa nota que es música ya, que es ese silencio, que es que si te paras lo escuchas, ¿no? Que tiene que ver con el ruido del mecanismo del mundo, del que habla también Hamlet. Eso me fascina. Hay veces que me sobrecoge y entonces intento como sentirme parte. Escuchar la naturaleza muchas veces yo también tiene que ver con estos ciclos, ¿no? Decir ahora mira, yo viene el otro día harto de matar orugas y entonces al final es como todos los años igual. Dice, sí, pues todos los años igual. O sea, esto se repite y van pasando. Hay una cosa que me decía, ahora que tengo esa relación con la tierra y que he plantado árboles, que decía que uno que planta árboles sabiendo que su sombra nunca te va a cobijar, aprende el secreto de la vida. Pues ahí estoy en ello. Nos cuesta estar en silencio hasta en el teatro, que hay que avisar doblemente hasta desde dentro de la función de por favor los móviles. Es terrible. O sea, esta falta de concentración, ¿no? O sea, esa incapacidad, ¿no? O sea, de no poder desconectar por completo 2 horas o 3 o las que sean, o hora y media. Es terrible que siempre a lo largo de todo haya gente que se sienta con la necesidad de sacar el móvil y leer y volver a mensajear. Incluso ahora además ya empieza a ser una cosa tan habitual. Yo siempre llamo la atención porque no puedo soportarlo. Están en el cine o están en el teatro y que alguien al lado saque un móvil. Entonces siempre digo, oye, por favor. Y ya me está pasando que se me enfrentan. Que es decir, tengo tanto derecho como tú a hacer lo que me dé la gana. O sea, es decir, no lo tienes. No lo tienes aquí, no lo tienes. O sea, debe ser una norma de educación, pero nos la estamos pasando por el forro y es terrible, es terrible. Están desatados. Sí. O sea, ver un patio de butacas en algunos momentos con las lucecitas encendidas de muchos móviles, yo haría algo que la butaca reconociera la luz y salieran eyectados, ¿sabes?
¿Quién soy yo para definir el valor de un artista? Si al público le interesa, a mí también. Miguel del Arco, permíteme ser quien te empuje hacia la gloria. Gracias por haber estado en La Hora Extra. Muchas gracias, Dani. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.